Javier de Filippo. Javier es delegado de ATE, es bioquímico y es delegado de ATE Malbrán. ¿Estás ahí, Javier? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Jerónimo es mi nombre. Acá estamos, te cuento previamente que estamos haciendo el programa cada uno de su casa a través de una de estas aplicaciones que se están utilizando ahora. Te lo cuento por si llega a haber algún problema de conexión. Dale. Nos interesaba llamarte, entrevistarte para que nos cuentes un poco a partir del surgimiento de la pandemia, el ATE Malbrán, el laburo tan importante que hacen ahí, fue noticia y acaparó casi todos los medios de comunicación. Lo que nos interesaba, lo que te queríamos consultar era cuál era la situación en la que están trabajando ATE en cuanto a las condiciones de trabajo, en cuanto a las condiciones presupuestarias, cuál es al tema del salario. Mira, te hago una breve síntesis y como un raconto histórico, digamos. El Malbrán empezó a trabajar con el SARS-CoV-2, que es el causante del COVID-19, allá por fines de diciembre, principio de enero. Aún cuando habían los primeros reportes en China y nosotros ya veníamos con la experiencia de lo que fue H1N1, teníamos bien cerca, porque la gente que se dedica a esto tiene la obligación de estar siempre actualizada, lo que había sido SARS y MERS en Europa y en Asia, entonces sabíamos de la potencialidad que esto podía tener, entonces que había que estar alertas y empezar a preocuparse si esto se salía de control. Entonces, ya en enero se mandaron a sintetizar los primeros primers y las primeras cosas para poder hacer diagnóstico, aún antes que la OMS nos hubiese llamado a la reunión que posteriormente se realizó, ya declarada la emergencia, se realizó en Río de Janeiro allá por febrero. Entonces ya el 24 de enero nosotros hicimos el primer diagnóstico a una persona sospechosa, que afortunadamente dio negativo, pero ya estábamos con las herramientas necesarias para poder diagnosticar. A partir de ahí, bueno, el diagnóstico se afinó, fue la declaración de la emergencia, la reunión de Río de Janeiro, el establecimiento de protocolos nuevos. Ese que teníamos era un protocolo, si querés, casero, digamos, que nosotros habíamos establecido para poder afrontar lo que todavía en ese momento no era una crisis. A partir de la crisis aparece un protocolo internacional que obviamente el Malbrán toma para sí, comienza el diagnóstico, el diagnóstico se empieza a replicar en los otros laboratorios que son parte de la red, y eso fue la descentralización de hace casi 2 meses ya, sobre primero 35 y hoy son cerca de 140. A partir de las muestras positivas que vuelven, el Malbrán cultiva ese virus para poder estudiarlo y ahí aparece la primera secuenciación del virus. Posterior a la primera secuenciación aparece la primera microfotografía electrónica y hoy prosigue entonces ese trabajo, porque la secuenciación es algo que se va a seguir haciendo porque la posibilidad de mutación siempre existe, entonces siempre hay que estar actualizado y viendo qué hace el virus, si va cambiando y si va cambiando en qué sentido lo va haciendo. Y ahora estamos trabajando con la gente de la universidad, con la gente del CONICET en el desarrollo de los kits diagnósticos y en el apoyo al trabajo que se está desarrollando entre la universidad, el Malbrán y Hemoderivados de Córdoba para el desarrollo de plasma de convalecientes, ¿sí? El tratamiento que se hace con el plasma de personas recuperadas. Todo este despliegue en todas estas áreas se sigue haciendo con técnicos que están por debajo, más cerca de la línea de indigencia que la de pobreza, y con profesionales con 5 años de antigüedad que están al borde de la línea de pobreza. Esto no ha sido revertido hasta ahora. Hemos presentado un proyecto de un adicional científico-técnico que pudiera subsanar al menos estas aberraciones para nosotros, digamos, que la gente que vos estás pidiendo que se haga cargo de estas cosas esté con sueldos
al borde de la indigencia algunos, al borde de la pobreza otros, es demencial. Estamos en el aire, Jero. Javier, vos sabés, se me cortó un poco la entrevista mientras te escuchábamos. Te repito, ¿desde dónde? Te quería preguntar un poco si han planteado, ahora se está tratando en el Congreso, ¿no? No, decime si esto es así, la posibilidad de reconocer a todos los trabajadores de la salud. El reconocimiento general de los trabajadores de la salud me parece, bueno, esto lo habíamos, no sé si lo habíamos hablado con vos en alguna otra entrevista, pero nosotros lo planteamos siempre, digo, el Malbrán aparece como, valga la poca simpatía que me causa la frase, pero como la cuna de la ciencia. Bueno, el Malbrán hace lo que tiene que hacer, igual que la última enfermera en el último puestito sanitario que hace lo que tiene que hacer, y todos hacemos a esa salud. Si de nada sirve lo que se puede hacer en el Malbrán si la enfermera que te tiene que vacunar no te vacuna, si el médico que te tiene que diagnosticar no puede sacarte una placa o no puede recetarte un antibiótico, ¿sí? Entonces, el trabajo del equipo de salud es el de todos, no el de los médicos, no el de los bioquímicos, no el de los enfermeros, el de todos. Entonces sí entendemos que tiene que existir ese reconocimiento y tiene que empezar al menos por esta cuestión que te comentaba cuando se te cortó, que era, nosotros estamos enfrentando esto, ya te digo, con técnicos cerca de la línea de indigencia y profesionales abajo de la línea de pobreza. Eso nos parece una atrocidad que no resiste ningún análisis y no resiste ninguna explicación. Jero, estamos en el aire. Seguís en el aire, Jero, Claro. y se escuchó todo bien lo de último, Javier. Para ir terminando, Javier, ¿qué escenario ves en cuanto al mundo de los trabajadores, al sector de los trabajadores, en el medio de que hoy está, por un lado, aumentando los costos, la imposibilidad de movilizarse? ¿Qué escenario ves a partir de que se termine la pandemia para el mundo, para el sector trabajador? La pandemia en algún momento va a terminar, ¿sí? Todas las pandemias en algún punto terminaron. Esta también va a terminar, más allá de que aparezca una vacuna, que no aparezca una vacuna, que encontremos una manera de tratamiento efectiva. De algún modo esta pandemia va a terminar. Tiene que surgir no solo en los trabajadores del Estado, en los trabajadores, ¿sí? En todos los trabajadores, la claridad de que el único que te cuida es el Estado. Y entonces revalorizar aquellas funciones del Estado que son las primeras que necesitamos en estos casos de emergencia, ¿sí? Las de seguridad, las de educación. Los trabajadores de educación están haciendo un trabajo monumental con los pocos elementos que el macrismo dejó en el sistema de conectividad, etcétera, y están haciendo un gran laburo. Y el laburo que está haciendo la salud, que es titánico, están en los hospitales, en las salitas, en las unidades de pronta atención, en el Malbrán, en los grandes hospitales, en todos lados está haciendo un laburo monumental con lo que había, ¿sí? Entonces, y con lo que se está consiguiendo en este tiempo donde el aplanar la curva nos da un poco más de tiempo para conseguir más recursos. Entonces, la valorización que tiene que haber no solo de los trabajadores del Estado, de los trabajadores de la salud, de la educación, sino de todos los trabajadores para fomentar políticas que apoyen a un Estado presente y un Estado fuerte que pueda brindarle a la población protección para todos. Dale. Gracias, Javier. Te mandamos un abrazo. Gracias por la nota. Disculpa si se cortó un poco. Ya volveremos a hablar. Así que te mandamos un abrazo y gracias. Abrazo para ustedes y bueno, lo que necesiten. Ayer fue el día de las enfermeras, así que un gran saludo para todas ellas, para todos ellos, que hacen un laburo que la verdad que merece el reconocimiento de todos.